Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Ibrahim Çelikkol ha preferido guardar silencio sobre muchos temas hasta hoy. Especialmente cuando se trataba de la compleja relación de Can Yaman y Demet Özdemir, que no dejaba de estar a la orden del día, se las arreglaba para permanecer entre bastidores. Pero esta vez no se ha callado. Habló de tal manera que causó un gran eco en la comunidad de la revista. Sus declaraciones, que empezaban con las palabras "Can dañó la vida de Diletta", fueron lo suficientemente potentes como para sacudir no solo a Can Yaman, sino a todos los que le rodeaban. Çelikkol afirmó que Can afectó profundamente no a una, sino a muchas vidas. En el centro de estas declaraciones estaba Diletta Leotta. Y según Ibrahim, el complejo estado de ánimo, el malestar y las decepciones de Diletta eran muy claros. Can Yaman. Çelikkol hizo estas declaraciones en una invitación especial a la que acudió en Roma tras una reunión con un productor en Italia. Aunque al principio intentó hablar con diplomacia, estalló ante la pregunta de un periodista: ¿qué opina del triángulo emocional por el que atraviesa Can Yaman en estos momentos? Todo lo que hace Can es iluminar la vida de mujeres fuertes durante un breve periodo de tiempo y luego dejarla en la oscuridad. Diletta es el último ejemplo de ello. Y esta situación ya no es solo una cuestión de tabloides, sino también de psicología humana. Estas palabras de Ibrahim volvieron a poner sobre el tapete la larga crisis emocional de Diletta. El hecho de que Diletta apareciera cansada y distraída en sus publicaciones en las redes sociales, su falta de energía en sus emisiones y el hecho de que subrayara que a menudo quería estar sola adquirieron un significado completamente distinto tras estas declaraciones. Según Çelikkol, Diletta veía esta relación como un vínculo que se convertía en una familia, no solo como un amor. Sin embargo, el vínculo de Can con Demet había destruido este sueño familiar. En sus declaraciones, Ibrahim no solo apuntaba a Can, sino también a su entorno. Quien está cerca de Can pierde la realidad después de un tiempo. Porque le gusta ser el centro de todo. El amor, la lealtad o la empatía no están en su vocabulario. Diletta tenía un sueño. Can primero apoyó ese sueño y luego lo destruyó. Las acusaciones no se limitaban a esto. Ibrahim también afirmó que las reacciones de Can Yaman cuando se enteró del embarazo de Diletta fueron insensibles y centradas en sí mismo. Un hombre puede serlo todo a los ojos de una mujer. Pero si esa mujer lleva un niño en su vientre, ese hombre tiene que ser una figura paterna, no solo un amante. Can no podría asumir este papel. Estas palabras confirmaron los rumores anteriores de que Can Yaman no estaba preparado para ser padre. Una de las declaraciones más resonantes entre las de Ibrahim fue la que se refirió a Demet Özdemir. Conozco a Demet desde hace años. Es fuerte, resistente. Pero incluso su fuerza fue desgastada por Can. Ahora a Diletta le pasa lo mismo. Todas las mujeres que están cerca de este hombre acaban desgastándose o sintiéndose solas. Este comentario también se consideró una referencia a las turbulencias de las relaciones pasadas de Can. La salida de Çelikkol tuvo un gran eco en la prensa italiana. Especialmente los comentarios de que Can Yaman consume a sus parejas crearon polémica en las redes sociales. Mientras algunos usuarios alababan a Ibrahim por ser la voz de las mujeres, otros le criticaban por llevar su enfrentamiento personal a través de los medios de comunicación. Sin embargo, Ibrahim no dio marcha atrás. Al contrario, afirmó en otro comunicado: no me meto en las relaciones pasadas de nadie. Pero cuando una mujer está embarazada y se queda sola, es un deber hablar. Todo el mundo vio la soledad en los ojos de Diletta, pero nadie quiso entenderlo. El frente de Diletta Leotta permanece en silencio. Sin embargo, según la información filtrada desde su círculo cercano, las declaraciones de Ibrahim Çelikkol afectaron emocionalmente a Diletta y la aliviaron en cierta medida. Porque alguien que hablaba en su nombre era como la expresión de los sentimientos que había reprimido durante años. Una amiga suya dijo: Diletta no podía contener las lágrimas. Fue un gran consuelo que alguien hablara por ella, dijo. Can Yaman prefirió no responder directamente a estas declaraciones.
Sin embargo, se interpretó que algunas de sus publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales enviaban mensajes implícitos a Zelik-Kol. En concreto, uno de sus posts, en el que se leía, "Los hechos se sopesan con el silencio, gritar es impotencia", se consideró una referencia a Ibrahim. Ahora las miradas se dirigen a qué tipo de actitud adoptará Khan cuando se acerque el nacimiento de Diletta. Tras estas declaraciones, la presión sobre Khan ha aumentado aún más, mientras que el apoyo público al frente de la Diletta ha crecido significativamente con la salida de Ibrahim. Todo el mundo se hace la siguiente pregunta: ¿podrá Khan capear esta tormenta o desaparecerá en el caos que ha creado? Las palabras de Ibrahim Zelik-Kol no eran solo una crítica, sino también una advertencia. Mientras que la tendencia de Khan Yaman a consumir a las mujeres de su vida hace que se cuestione su madurez emocional, el efecto de estas críticas parece que dará que hablar durante mucho tiempo. Sobre todo se espera con impaciencia saber si Diletta romperá su silencio y cómo reaccionará Demet ante estas declaraciones. Solo hay una verdad: Ibrahim Zelik-Kol ya no es solo un espectador en el escenario montado por Khan Yaman, sino que se ha convertido en un comentarista ruidoso. Y lo que dice es lo suficientemente fuerte como para sacudir no solo a Khan, sino a toda la agenda. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.